Mi hermana intentó avergonzarme delante de todos, pero olvidó un detalle crucial. ¿Recuerdas a Rodney? ¿Tu amigo de la infancia que lloraba todo el tiempo? Mi hermana Elaine preguntó con una voz dulce que siempre significaba problemas. Me siento tan mal de que nunca lo inviten a nada, continuó. Ya que estás soltera, ¿por qué no lo traes como tu cita? Así al menos no estarás sola en mi boda. Casi me río. Ella se sentía mal por él después de casi ahogarlo en la piscina de niño, y reírse cuando él lloraba a su mamá. Lo dudaba, pero aún así accedía a su petición. Rodney siempre fue un niño amable, incluso si se escondía detrás de mí cuando lo molestaban y lloraba todo el tiempo. Pero no me di cuenta de que mi hermana Elaine tenía algo más en mente hasta que olvidó colgar la llamada correctamente. La escuché volver a reírse con una amiga en su laptop. Mi hermana de verdad trae a Rodney. ¿Puedes creerlo? Le dije que lo trajera por amabilidad, y ella de verdad se lo creyó. Espera hasta que todos la vean entrar con ese perdedor llorón. Verán lo desesperada y patética que es su vida amorosa comparada con la mía. Mis ojos se abrieron. Caí directamente en su trampa, y si me echaba atrás ahora, estaba segura de que ella le daría la vuelta y me haría parecer mezquina y celosa. Así que localicé a Rodney a través de viejos contactos de la escuela e inmediatamente le conté todo, pensando que al menos podría salvarnos a uno de los dos de la vergüenza. Cuando llamé, sonó genuinamente sorprendido, pero aún así accedió a venir. Aprecio que te preocupes por mí, pero no te dejaré pasar por esto sola. Además, no he ido a una boda en años, dijo. Esto podría ser divertido. El día de la boda estaba preparada para el desastre. Incluso había practicado respuestas ingeniosas para cuando la gente se riera de Rodney. Entonces sonó el timbre. Abrí esperando ver al mismo niño flaco con gafas gruesas y alergias crónicas. En cambio, estaba cara a cara con un tipo de 1.88 parecido a Henry Cavill, con un traje perfectamente entallado. Hola, estoy buscando a Rodney, dije nerviosamente moviéndome. Sí, ese soy yo. Listo para ir, respondió el apuesto hombre. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Este no era Rodney. Claro, todo el mundo había tenido un pequeño cambio desde la secundaria, pero nada como esto. Cállate. No eres el llorón Rodney, él sonrió. Bueno, ya no soy un llorón, pero si ayuda, el traje me hace ver un poco diferente. Pero no fue el traje. Incluso cuando entramos en el salón de bodas, todas las cabezas se giraron. Algunas mandíbulas cayeron tan bajo que casi golpearon la alfombra. El saludo falsamente dulce de mi hermana murió en sus labios. Rodney. Sus ojos se salieron. Hola, Elaine. Han pasado años. Gracias por invitarme a tu boda. Nadie podía concentrarse en la ceremonia, no con Toll y Handsome sentados cerca del pasillo, robándose completamente el show. Mi hermana parecía furiosa. Intentó recuperar su plan durante la recepción, diciéndoles en voz alta a sus damas de honor cómo Rodney solía llorar durante la clase de educación física. Pero Rodney estaba listo. Me miró con una expresión suave y dijo cálidamente: por eso tuve la suerte de que esta chica me ayudara con mis ataques de pánico. Ella era como un ángel. Mi hermana no tuvo más remedio que sonreír y estar de acuerdo con el cumplido, mientras sus damas de honor arrullaban lo dulce que era yo. Lo intentó de nuevo más tarde durante los brindis de la boda, mencionando cómo a Rodney solían meterlo en los casilleros, pero él simplemente se rió. Y ahora apenas quepo en uno, dijo, haciendo un gesto a los músculos. Todas las chicas cercanas se desmayaron. Entonces ella sacó su última carta de triunfo. Mencionó sus extraños dibujos de anime y cómo probablemente todavía lo ve como un nerd, pero la cara de su nuevo esposo se iluminó. Oye, yo también soy un gran nerd del anime. Él sonrió. La cara de Elaine se arrugó. ¿Qué? Nunca me dijiste que veías dibujos animados. Rodney y yo nos reímos a un lado, viéndolos estallar en su primera pelea como recién casados. Las cosas solo empeoraron cuando mi madre apartó a Elaine y se deshizo en elogios sobre Rodney, preguntando: ¿por qué no me dijiste que tu hermana estaba saliendo con alguien tan exitoso? Y durante el primer baile, nadie prestó atención a los novios. Todos los ojos estaban puestos en Rodney mientras bailaba conmigo. Elaine finalmente perdió los estribos y me acorraló en el baño. Está bien. Suelta. ¿Dónde encontraste a este actor? Este no es el verdadero Rodney. Pero cuando intenté explicar que realmente era el llorón Rodney, ella se negó a escuchar y simplemente me arrastró de regreso a la recepción. Le pidió al DJ que detuviera la música y puso el foco en nosotros. Todos están curiosos. ¿Cuál es su pequeña historia de amor? Ella esperaba que yo admitiera que todo era una farsa, un engaño. Pero Rodney intervino y tomó el micrófono. Ella me llamó de la nada. Honestamente, me sorprendió porque había querido salir con ella desde que éramos niños. Simplemente nunca tuve el coraje. Pero esta boda finalmente me dio la oportunidad, dijo, mirándome directamente.
Sentí que mi corazón se aceleraba mientras toda la sala estallaba en una euforia. No pude hacer nada más que reírme incrédula de que su malvado plan la convirtiera en la mejor Celestina. Pero la verdadera sorpresa llegó a la mañana siguiente. Elaine me envió una foto de Rodney de su anuario de la escuela secundaria. La persona de la foto era completamente diferente del hombre que había sido mi cita. Cara completamente diferente, altura diferente. Interesante elección de cita, me envió por mensaje de texto. Me preguntó qué le pasó al verdadero Rodney. Me giré para mirar al hombre que seguía durmiendo en mi cama. Si no eres Rodney, ¿quién eres? ¿Y qué le pasó a Rodney? Me lanzó una sonrisa malvada. Todo mi cuerpo se quedó frío mirando esa sonrisa. Mi teléfono no paraba de sonar en la mesita de noche, pero no podía apartar la vista de su cara. Este hombre en mi cama no era Rodney. Nunca lo fue. Mi mano empezó a temblar mientras agarraba mi teléfono y veía 3 mensajes de texto de Elaine con una foto de anuario adjunta. El chico de esa foto no se parecía en nada al tipo sentado en mis sábanas en este momento. Obligué a mi voz a mantenerse firme, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Se estiró como si fuera una mañana normal, y me dio una sonrisa tranquila que me puso la piel de gallina. Me llamo Carson. Me imaginé que te darías cuenta antes. Honestamente. Lo dijo tan casualmente como si estuviéramos hablando del tiempo. Lo miré esperando una explicación. Se sentó contra la cabecera de mi cama, completamente cómodo. Conocí a Rodney cuando éramos niños. Pensé que sería poética justicia aparecer como él en la boda de tu hermana, después de cómo nos trató a nosotros en ese entonces. Su explicación sonó ensayada, como si lo hubiera practicado. Pero algo no encajaba en todo el asunto. Mi cerebro no paraba de gritarme que lo sacara de mi apartamento ahora mismo. Tiré de la manta con más fuerza y me levanté. Necesitas irte ahora mismo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero mis manos seguían temblando. Carson no se movió rápido. Se tomó su tiempo para salir de la cama y encontrar su ropa de anoche. Todo el tiempo, siguió hablando de lo real que se sentía nuestra conexión y de cómo yo estaba exagerando algo que no importaba realmente. Se puso la camisa lentamente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Nos divertimos, ¿verdad? ¿Realmente importa qué nombre usé? Quise gritarle, pero solo señalé mi puerta. ¡Sal ahora! Finalmente se fue, pero no sin antes darme una mirada como si yo estuviera siendo irrazonable. En cuanto se cerró la puerta, la cerré con llave y la revisé 2 veces. Luego agarré mi teléfono y llamé a Maya porque necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca por sentirme asustada y violada en ese momento. Ella contestó al segundo timbre, y apenas pude pronunciar las palabras antes de empezar a llorar. Ella me dijo que me quedara donde estaba y que estaría allí en 20 minutos. Me senté en mi sofá mirando la puerta hasta que la escuché tocar. Maya entró con 2 cafés y su laptop ya abierta. Se sentó a mi lado y me rodeó con el brazo. Está bien, cuéntame todo desde el principio. Empezamos a repasar cada interacción que había tenido con Rodney, desde el primer mensaje hasta anoche. Maya abrió la cuenta de Instagram que me había enviado un mensaje sobre la boda. La cuenta había sido creada 3 semanas antes de la boda de Elaine. ¡Solo 3 semanas! La foto de perfil estaba lo suficientemente borrosa como para que no pudiera ver su cara con claridad. Debería haberlo notado. Maya me apretó la mano. Estabas tratando de ser amable. Eso no es culpa tuya. Abrí la foto del anuario que Elaine me había enviado y la puse junto a las fotos de la boda en mi teléfono. Las diferencias eran tan obvias ahora que las estaba mirando. El Rodney real tenía una cara más redonda y era mucho más bajo, tal vez 1,70 m. Tenía rasgos completamente diferentes. El hombre que se fue de mi apartamento esta mañana medía 1,88 m y no se parecía en nada al Rodney de la infancia. ¿Cómo me perdí esto? Maya me hizo la pregunta difícil entonces. ¿Pasó algo anoche a lo que no dieras tu consentimiento? Tuve que pensar en eso por un minuto. Consentí a todo lo que hicimos, pero consentí pensando que él era otra persona. La violación se sentía complicada de una manera que aún no podía expresar con palabras. Maya asintió como si entendiera, aunque apenas lo entendía yo misma. Necesitamos encontrar al verdadero Rodney. Demostrar que Carson no es él. Mia abrió su portátil y empezó a buscar. Intenté recordar cosas específicas sobre el Rodney de la infancia que solo él sabría. Tenía una marca de nacimiento en el brazo izquierdo. Tenía miedo de los perros después de que uno lo persiguiera en 3er grado. Coleccionaba cartas de Pokémon y las guardaba en una carpeta azul. Maya tecleaba mientras yo hablaba. Primero sacó Facebook, pero había demasiada gente con ese nombre. Luego probó, tonto LinkedIn y filtrado por nuestro pueblo. Ahí, un perfil de un Rodney que coincidía con nuestro rango de edad, trabaja en TI para una empresa en Portland. Su foto de perfil mostraba a un hombre que se veía exactamente como en la foto del anuario, solo que mayor, 15 años mayor, pero definitivamente la misma persona.
Cara redonda, complexión más baja, gafas, nada que ver con Carson. Mi mano empezó a temblar de nuevo mientras miraba esa foto. Fui completamente engañada y lo dejé pasar tan fácilmente. Maya cogió mi portátil y abrió una nueva pestaña. Necesitamos asegurar todo ahora mismo, ahora. Sacó mi cuenta de correo electrónico y empezó a guiarme a través de los cambios de contraseña. Escribí nuevas contraseñas para mi correo electrónico, mis cuentas bancarias, mis redes sociales, incluso mi Netflix porque no podía recordar qué pudo haber visto Carson cuando estaba en mi apartamento. Maya me hizo escribir cada nueva contraseña en un cuaderno y esconderlo en el cajón de mi escritorio. Sacó su teléfono y buscó cómo cambiar los códigos de las puertas del apartamento en línea. Seguí las instrucciones. Mis dedos temblaban mientras introducía la nueva combinación de 6 dígitos en el teclado junto a la puerta de mi casa. El pitido que confirmaba el cambio se sintió como lo primero real que había hecho para protegerme desde que Carson se fue esta mañana. Pero incluso mientras revisábamos la lista de seguridad, mi cerebro seguía reproduciendo momentos de la boda. Cómo él sabía exactamente qué decir para contrarrestar los ataques de Elaine. Cómo me tocó el brazo cuando bailamos. Cómo me miró durante el discurso del micrófono como si realmente le importara. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora. Maya me apretó el hombro. No podías haber sabido. Él planeó esto. Cogí mi teléfono para llamar a Elaine. Mia levantó las cejas pero no me detuvo. Elaine contestó al segundo timbre. Le conté todo en una explicación apresurada. Carson no era Rodney. Mintió sobre toda su identidad. Nos manipuló a ambos. El silencio al otro lado duró quizás 5 segundos, antes de que la voz de Elaine volviera aguda y defensiva. Vale, así que trajiste a un tipo cualquiera a mi boda, y ahora intentas echarme la culpa a mí. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Tú me preparaste para ser humillada. Querías que todos se rieran de mí por traer al niño llorón. Eso fue lo que creó la oportunidad para que Carson interviniera y fingiera ser él. Elaine se burló. Yo no le dije que mintiera sobre quién era. Eso es culpa tuya por no reconocer a tu propio amigo de la infancia. Quizás si hubieras mantenido el contacto con la gente en lugar de estar tan aislada, habrías sabido cómo era realmente Rodney. Sus palabras dieron justo donde ella pretendía. Tú literalmente me enviaste el foto del anuario que prueba que no es Rodney. Sabes que fui engañada, y sigues intentando hacer que esto sea sobre mi juicio, en lugar de asumir cualquier responsabilidad por montar una trampa cruel en tu propia boda. La voz de Elaine se hizo más fuerte. Solo me estaba divirtiendo. Todo el mundo hace pequeñas bromas en las bodas. Tú eres la que se acostó con un completo desconocido, y ahora quieres culparme porque te sientes estúpida. Colgué. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Mia me lo quitó y lo puso sobre la mesa de centro. Ella no va a ayudar. Lo sé, pero necesitaba oírla decirlo en voz alta. Maya asintió y acercó su portátil. Empezó a escribir algo mientras yo me sentaba allí sintiendo que la ira ardía más fuerte que el miedo por un minuto. Carson tenía que saber el plan de Elaine de alguna manera. Sabía exactamente lo que ella intentaba hacer. Lo que significa que o estaba observando la dinámica de nuestra familia en línea, o tenía alguna conexión previa con nosotros, que le permitió saber sobre la trampa de la boda. El pensamiento me puso la piel de gallina. No era una oportunidad cualquiera con la que se topó. Lo planeó, nos investigó. Sabía que Elaine quería humillarme, y usó ese conocimiento para deslizarse en la identidad de Rodney en el momento perfecto. Maya levantó la vista de su pantalla. Esto es mucho más calculado que un tipo que finge ser otra persona por diversión. Esto es alguien con rencor o una obsesión que vio su oportunidad y la tomó. Pasé el resto del día revisando el cerrojo de mi puerta cada 20 minutos. La notificación de mi teléfono me hacía saltar. Cada paso en el pasillo fuera de mi apartamento me hacía quedarme inmóvil y escuchar hasta que pasaba. Maya se quedó toda la tarde a pesar de que sabía que tenía cosas de trabajo que hacer. Pedimos comida china porque no podía imaginar ir a un restaurante donde Carson pudiera aparecer. El repartidor llamó a la puerta y le hice a Mia que abriera mientras yo observaba desde la cocina. Me sentía ridícula, violada y enfadada al mismo tiempo. Cenamos en mi sofá con la televisión encendida, pero yo no podía concentrarme en nada de lo que se estaba reproduciendo. Mia mantuvo una conversación constante sobre cosas normales, su trabajo, su compañero de trabajo molesto, algún programa que estaba viendo. Le agradecí que no me hiciera hablar de Carson cada segundo, aunque él era lo único en lo que podía pensar. Cuando Mia finalmente se fue alrededor de las 8, cerré la puerta con llave detrás de ella y la revisé 3 veces. Intenté ver la televisión, pero me rendí después de 30 minutos de mirar la pantalla sin procesar nada. Me acosté temprano pensando que quizás podría dormir, lo peor de la ansiedad. Me acosté mirando al techo. Cada pequeño sonido en mi edificio de apartamentos se sentía amenazante. La puerta del vecino cerrándose, alguien subiendo las escaleras, el edificio asentándose, la calefacción encendiéndose.
Mi mente seguía dándole vueltas a los peores escenarios. ¿Y si Carson guardaba una llave de mi apartamento de alguna manera? ¿Y si copió información de mi laptop mientras yo dormía? ¿Y si me tomó fotos de las que no sé nada? ¿Y si aparece en mi trabajo? Revisé mi teléfono. 11:30, intenté cerrar los ojos, pero mi cerebro no se apagaba. A la 1:15, me levanté y revisé de nuevo el cerrojo de la puerta. A las 2:30 revisé todas mis ventanas. A las 3:00 de la mañana, finalmente me rendí y le envié un mensaje a Maya. Sé que probablemente estés dormida, pero no puedo dejar de pensar en lo que podría hacer a continuación. Me respondió en 2 minutos. Estoy despierta. ¿Quieres que vuelva? Le dije que no, pero gracias, y que solo saber que estaba despierta me ayudó. Nos enviamos mensajes de texto durante otra hora sobre nada importante hasta que yo finalmente me sentí lo suficientemente tranquila como para intentar dormir de nuevo. Me quedé dormida alrededor de las 4:30 y me desperté a las 7:00 sintiéndome peor que si no hubiera dormido en absoluto. Pero quedarme en la cama sintiéndome ansiosa no ayudaba en nada. Me levanté e hice café. Necesitaba abordar esto como un problema que podía resolver en lugar de simplemente algo que me había pasado. Abrí mi portátil y creé un nuevo documento. Lo titulé Cronología de Carson, y empecé a escribir todo lo que sabía. ¿Cuándo me envió el primer mensaje? ¿Cuál era el nombre de la cuenta? Cada punto conversación que tuvimos antes de la boda. Todo lo que dijo en la boda, cada interacción posterior. Revisé mi teléfono y tomé capturas de pantalla de todos nuestros mensajes de texto. Anoté todo lo que me contó sobre su supuesta vida. Su trabajo del que era vago. Su apartamento al que nunca me invitó. El gimnasio al que afirmaba ir, pero nunca especificó cuál. Cada detalle que descarté como normal ahora parecía una señal de alarma que debería haber detectado. Maya volvió a media mañana con más café y bagels. Se sentó a mi lado y miró mi documento de cronología. Esto es bueno. Esto es realmente bueno. Necesitamos averiguar dónde vive y trabaja en realidad. Abrió la configuración de mi teléfono y empezó a revisar el historial de ubicaciones. La vi desplazarse por semanas de datos. Mira esto. Cada vez que os reuníais, era aquí en tu casa o en lugares públicos como cafeterías o restaurantes. Él nunca te invitó a su apartamento. Acercó el portátil y añadió eso a mis notas. Intenté recordar conversaciones específicas de la boda y después. Cada vez que le hacía preguntas detalladas a Carson sobre su vida, él las evadía. Cuando mencionaba la posibilidad de visitar su casa alguna vez, él cambiaba de tema a lo mucho que le encantaba estar en mi apartamento porque se sentía acogedor. Cuando le preguntaba por conocer a sus amigos, él decía algo sobre que todos estaban ocupados con el trabajo. Cada evasión había parecido suave y natural en ese momento. Ahora, parecían tácticas de evasión obvias. Maya sacó nuestro historial de mensajes de texto, y leímos todo cronológicamente. Él siempre enviaba el primer mensaje. Enviaba mensajes a horas extrañas, como a las 12:00 de la mañana o a las 6:00 de la mañana, como si estuviera comprobando cuándo estaba en línea. El patrón se sentía espeluznante ahora, de una manera que descarté como él estaba muy interesado cuando pensé que era Rodney, reconectando con un viejo amigo. Maya señaló la pantalla. Estaba monitoreando tu actividad, viendo cuándo estabas despierta y activa para poder programar sus mensajes para que parecieran naturales. Añadí todo a mi cronología. Luego abrí LinkedIn y busqué al verdadero Rodney. Su perfil volvió a aparecer con esa foto que se veía exactamente como la del anuario, solo que más viejo. Hice clic en el botón de mensaje y empecé a escribir. Hola Rodney. Esto va a sonar extraño, pero alguien te suplantó en la boda de mi hermana el mes pasado. Estoy tratando de verificar algo de información, y quería confirmar que no estuviste en una boda en nuestro pueblo recientemente. Lo mantuve corto y directo. No quería sonar loco o acusatorio. Solo necesitaba la confirmación de que Carson definitivamente no era de alguna manera el verdadero Rodney, con un pasado diferente al que recordaba. Le di a enviar y cerré el portátil. Maya me miró. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos y vemos si responde, y decido qué hacer a continuación si confirma que no estuvo allí. Maya cerró su portátil y me miró con esa expresión seria que pone cuando está a punto de decir algo que no quiero oír. Sugirió que pensara en contratar un detective privado, investigador para averiguar quién es realmente Carson y si realmente estoy en peligro. La idea me revolvió el estómago porque apenas me llega para pagar el alquiler, y mi cuenta de ahorros está prácticamente vacía. Pero la idea de no saber quién es esta persona o qué quiere me parecía mucho más peligrosa que estar sin Blanca durante unos meses. Maya debió de ver el pánico en mi cara porque inmediatamente sacó su teléfono y empezó a buscar investigadores en nuestra zona. La vi desplazarse por los sitios web, mientras mi cerebro seguía dando vueltas al hecho de que me había acostado con alguien cuyo nombre real ni siquiera sabía. Después de unos 20 minutos, Maya encontró una página web de alguien llamado Tanner Barron, que se centraba en investigaciones digitales y verificación de identidad.
Sus tarifas estaban listadas directamente en la página y eran altas, realmente altas, pero no completamente imposibles si recortaba en todo lo demás durante un tiempo. Maya miró la tarifa de consulta y se ofreció a compartirla conmigo como un préstamo, lo que me hizo querer llorar porque odio pedir dinero prestado, pero tampoco podía hacer esto sola. Asentí y ella inmediatamente llamó para concertar una cita para esa misma noche. Mientras esperábamos que la oficina de Tanner nos llamara para fijar una hora, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carson. Todo mi cuerpo se heló cuando vi su nombre en la pantalla. Maya me quitó el teléfono antes de que yo pudiera y leyó el mensaje en voz alta. Carson preguntaba si estaba bien y decía que quería hablar sobre lo sucedido, usando el mismo tono cálido y cariñoso que había usado durante toda la boda. Y después escribió como si hubiéramos tenido una pequeña discusión sobre dónde cenar. No como si hubiera mentido sobre toda su identidad y me hubiera engañado para acostarme con él. Sentí que se me erizaba la piel al leer sus palabras, porque él actuaba como si yo estuviera exagerando algo pequeño en lugar de sentirme completamente violada por su engaño. Maya me devolvió el teléfono y me dijo que no respondiera bajo ninguna circunstancia. Señaló que Carson me estaba poniendo a prueba para ver si me comprometía con él, probablemente intentando, averiguar si estaba lo suficientemente enfadada como para tomar medidas, o si podía arreglarlo todo con su encanto, como probablemente había hecho con otras personas antes. Su perspectiva externa me ayudó a ver las tácticas de manipulación en las que definitivamente habría caído si estuviera procesando esto sola, porque una parte de mí quería creer que su tono cálido significaba que en realidad no era peligroso. La oficina de Tanner devolvió la llamada y nos dio una cita para las 7 de la tarde. Pasé el resto de la tarde organizando toda mi documentación en una línea de tiempo clara con capturas de pantalla y notas sobre cada inconsistencia que podía recordar. Maya me ayudó a imprimirlo todo y a meterlo en una carpeta, para que pareciera preparada y seria en lugar de como una persona dramática que inventa historias. A las 6:30 fuimos en coche a la oficina de Tanner en un edificio del centro que parecía profesional y legítimo, lo que me hizo sentir un poco mejor por gastar dinero que no tenía. Tanner nos recibió en el vestíbulo y nos llevó de vuelta a su oficina, que tenía archivadores y equipos informáticos y certificados enmarcados en las paredes. Probablemente tenía unos 40 años, con canas y gafas, y trató toda la situación como un caso serio en lugar de hacerme sentir estúpida por haber sido engañada. Eso solo ya valía algo. Después de la reacción de Elaine esa mañana, le mostré mi cronología y toda la información que tenía sobre Carson, incluidas las fotos de la boda y el número de teléfono que había usado para contactarme. Tanner revisó todo cuidadosamente y hizo preguntas específicas sobre el comportamiento de Carson y lo que había dicho sobre su vida. Explicó que comenzaría con algo llamado recopilación de inteligencia de fuentes abiertas, lo que significaba usar las fotos de la boda, el número de teléfono y cualquier otra huella digital para identificar quién era Carson en realidad. Me advirtió que esto podría llevar una semana o quizás 2, y que bajo ninguna circunstancia debía interactuar con Carson durante la investigación porque podría alertarlo de que lo estaba investigando su pasado. Le pregunté a Tanner si este tipo de situación ocurría a menudo porque me sentía muy estúpida por no haber visto a través de las mentiras de Carson. Tanner me dijo que el engaño de identidad en contextos de citas ocurre mucho más de lo que la gente cree, normalmente para estafas financieras, pero a veces por venganza o porque alguien está obsesionado con otra persona. Escuchar que no era una tonta única me ayudó un poco, aunque todavía me sentía enojada conmigo misma por ignorar todas las señales que probablemente eran obvias. Ahora que miraba hacia atrás, Maya y yo salimos de la oficina de Tanner alrededor de las 8 y volvimos a mi apartamento. Durante los días siguientes, Carson siguió enviando mensajes de texto ocasionales que alternaban entre saludos amistosos, preguntando cómo me había ido el día, y mensajes ligeramente heridos sobre que yo lo ignoraba después de que habíamos tenido una conexión tan buena. Guardé cada mensaje exactamente como me dijo Tanner, pero no respondí a ninguno de ellos. Aunque una parte de mí realmente quería enfrentarlo directamente sobre todas sus mentiras y preguntarle qué creía que estaba haciendo. Al tercer día después de haberle enviado mi mensaje de LinkedIn al verdadero Rodney, finalmente respondió. Me temblaban las manos cuando abrí el mensaje porque sabía que esto confirmaría todo de una forma u otra. Rodney escribió que estaba realmente confundido porque definitivamente no estuvo en ninguna boda y no había vuelto a nuestro pueblo en 5 años desde que sus padres se mudaron a Arizona. Incluyó una foto actual suya que mostraba a un chico que se parecía exactamente al del anuario foto, solo que unos 15 años mayor, con la misma cara redonda y rasgos completamente diferentes a los de Carson. Ver esa foto hizo que todo se hiciera real de una manera que me dolió el pecho, porque ahora tenía pruebas definitivas de que Carson era un impostor que usaba la identidad infantil de Rodney.
Le envié un mensaje de vuelta a Rodney de inmediato, explicándole toda la situación de la boda de mi hermana y cómo alguien se presentó diciendo ser él. Rodney respondió en una hora diciendo que estaba sorprendido y realmente comprensivo con lo que me había pasado. Dijo que recordaba vagamente a un chico llamado Carson del colegio, que rondaba por los márgenes de su grupo de amigos, y parecía algo obsesionado con encajar. Rodney se ofreció a hacer una llamada telefónica si me ayudaba a entender mejor la situación, lo que se sintió como la primera cosa genuinamente amable que alguien había hecho sin ningún motivo oculto desde que empezó todo este lío. Concerté la llamada con Rodney para esa misma noche porque esperar me parecía imposible cuando cada minuto sin respuestas me erizaba la piel. Cuando mi teléfono sonó a las 7, contesté al primer tono y escuché su voz, que no se parecía en nada al tono más grave de Carson. Rodney comenzó diciendo que había estado pensando en Carson toda la tarde, y que recordaba más detalles ahora que su memoria se estaba refrescando. Me dijo que Carson era ese niño que rondaba por su grupo de amigos en la escuela primaria, pero que nunca encajó del todo, siempre intentando demasiado ser divertido o guay de maneras que se sentían forzadas. Rodney dijo que Carson se obsesionaba extrañamente con la gente, como si eligiera a alguien y tratara de copiar todo lo que hacía o decía, casi como si los estuviera estudiando. Se mudó en la secundaria, así que perdió el contacto con todos desde entonces. Pero recordó que Carson tenía esta extraña costumbre de culpar a otros niños cuando las cosas salían mal socialmente para él. Como si Carson no fuera invitado a una fiesta de cumpleaños. Se convencía a sí mismo de que era porque Rodney o alguien más había hablado mal de él, incluso cuando eso no era cierto en absoluto. La voz de Rodney se hizo más tranquila cuando él dijo que Carson parecía pensar que Rodney era de alguna manera responsable de que Carson no fuera popular, lo cual no tenía sentido porque Rodney estaba siendo acosado en ese entonces. Luego Rodney mencionó algo que me hizo sentir aún peor. Dijo que Elaine y sus amigos eran crueles con muchos niños, no solo con él, y Carson definitivamente fue uno de sus objetivos también. Rodney recordó que Carson intentó vengarse una vez difundiendo rumores sobre Elaine y su grupo, pero le salió completamente mal y empeoró las cosas, mucho peor para él. Los otros niños comenzaron a evitar a Carson aún más después de eso, y el grupo de Ella le hizo la vida miserable por el resto de ese año escolar. Rodney hizo una pausa y luego dijo algo que hizo que todo encajara. Me dijo que parecía que Carson había estado alimentando esos rencores durante más de 15 años, esperando el momento adecuado para actuar sobre ellos. La boda debió de parecer la oportunidad perfecta para vengarse de Elaine, al mismo tiempo que se insertaba en una situación donde podía sentirse importante y deseado. Le agradecí a Rodney por ser tan honesto y servicial, cuando no tenía por qué serlo. Luego le pregunté si estaría dispuesto a proporcionar una declaración escrita confirmando que no estuvo en la boda en caso de que la necesitara para asuntos legales. Rodney aceptó de inmediato, pero me pidió que por favor lo mantuviera alejado de cualquier drama público, porque ahora tenía su propia vida, y no quería que lo arrastraran a cualquier lío que Carson hubiera creado. Entendí completamente esa petición, ya que Rodney era solo una persona inocente cuya identidad fue robada para el retorcido plan de otra persona. Después de colgar, me quedé allí sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, aunque la imagen que formaban era realmente inquietante. Pasaron 2 días en los que apenas dormí, saltando ante cada sonido y revisando mis cerraduras obsesivamente. Entonces Tanner llamó con su primer informe, y agarré el teléfono tan rápido que casi se me cae. Me dijo que había rastreado el número de teléfono que Carson usaba hasta una cuenta prepago comprada en efectivo, así que no había ninguna conexión directa, adjunto a ella. Pero los metadatos de las fotos de la boda que le había enviado contaban una historia diferente. Esas fotos fueron tomadas con un dispositivo registrado a alguien llamado Case, y Tanner estaba buscando ese nombre en todas las bases de datos a las que tenía acceso en ese momento. Dijo que me tendría un perfil completo en unos días, y escuchar la certeza en su voz hizo que todo se sintiera más real. Sentí esta extraña mezcla de validación y pavor extendiéndose por mi pecho. Validación, porque Tanner estaba encontrando información concreta que demostraba que no estaba exagerando ni imaginando cosas, pero miedo porque significaba que toda esta situación era real y grave. No solo un malentendido del que podría reírme más tarde. Maya vino esa tarde sin que se lo pidiera, apareciendo en mi puerta con productos de limpieza y bolsas de basura. Pasamos 3 horas revisando todo mi apartamento, quitando cualquier cosa que Carson hubiera podido tocar. Cada taza de la que bebió fue a la basura. La toalla que usó fue tirada. Descendimos mi cama y lavamos todo 2 veces, y Maya me ayudó a limpiar cada superficie de mi dormitorio. Se sintió tanto práctico como simbólico, como si estuviéramos borrando su presencia de mi espacio, aunque sabía que la violación era más profunda que los objetos físicos. Mientras trabajábamos,
Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto de Carson. Este era más largo que sus mensajes anteriores, diciendo que me extrañaba y que realmente quería llevarme a cenar para aclarar las cosas. Luego nombró un restaurante específico, este pequeño lugar italiano, un lugar que había mencionado que me gustaba una vez de pasada durante la recepción de la boda. El hecho de que recordara ese detalle mientras mentía sobre literalmente todo lo demás me hizo sentir vigilada de una manera que no podía explicar del todo. Era como si hubiera estado recopilando información sobre mí, archivando mis preferencias y hábitos, todo mientras fingía ser quien no era. Maya leyó el mensaje por encima de mi hombro y dijo que era espeluznante que estuviera rastreando lo que me gustaba mientras mantenía este engaño masivo. Yo guardé el mensaje como me dijo Tanner, pero no respondí aunque me temblaban las manos. 2 días después, Tanner envió su informe completo sobre Carson Ice, y abrir ese correo electrónico se sintió como estar al borde de un precipicio. El informe era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado en mis peores pensamientos a las 3 de la mañana. Carson tenía antecedentes penales que incluían una condena por fraude menor de hace 3 años. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la orden de alejamiento presentada contra él por una ex en otro condado hace solo 18 meses. Leí el resumen del caso 3 veces, y cada vez me parecía más leer sobre mi propia experiencia. La mujer describió a Carson mintiendo sobre su identidad cuando se conocieron. Habló de su comportamiento de bombardeo de amor, colmándola de atención y afecto. Explicó cómo se negaba a aceptar cuando ella terminaba las cosas, continuando contactándola a través de diferentes números y cuentas, y detalló sus amenazas veladas sobre arruinar su reputación si ella no le diera otra oportunidad. Cada cosa que ella describió coincidía con lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Leer sus palabras me hizo sentir físicamente enferma, porque me di cuenta de que no era su primera víctima. Solo era la última persona en lo que claramente era un patrón de comportamiento depredador. Y a menos que alguien lo detuviera, probablemente tampoco sería su última víctima. Imprimí todo el informe con manos temblorosas y agarré mis llaves. Maya me preguntó a dónde iba y le dije que estaba llevando todo a la comisaría porque no podía quedarme sentada sabiendo de lo que Carson era capaz. Me sentía asustada y completamente agotada, pero también estaba decidida a no dejarlo pasar. El oficial de turno en la comisaría escuchó mi breve explicación y me dirigió al detective Stuart Gregory, quien manejaba casos de acoso y delitos basados en la identidad. La oficina de Gregory era pequeña y desordenada con carpetas de archivos, pero su escritorio tenía fotos de niños que supuse que eran suyos, lo que de alguna manera me hizo sentir ligeramente más segura. Leyó cuidadosamente el informe de Tanner, tomándose su tiempo con cada página y luego comenzó a hacerme preguntas detalladas sobre todo lo que Carson había dicho y hecho. ¿Qué afirmó exactamente sobre su identidad? ¿Cuándo me di cuenta por primera vez de que estaba mintiendo? ¿Me había pedido dinero o acceso a mis cuentas? ¿Me amenazó explícitamente alguna vez? Gregory fue profesional y me tomó en serio, lo cual fue un alivio después de la reacción despectiva de Elaine, pero luego me explicó algo que me revolvió el estómago. Él, dijo que a menos que Carson hubiera hecho amenazas explícitas o me hubiera robado dinero, presentar cargos criminales iba a ser realmente difícil. Quería gritar o tirar algo, pero me quedé allí sentada mirando el escritorio del detective mientras él me explicaba mis opciones reales. Gregory sacó un formulario y dijo que podía solicitar una orden de alejamiento en un tribunal civil, lo que no pondría a Carson en la cárcel, pero legalmente le exigiría que se mantuviera alejado de mí. Me dijo que guardara cada mensaje de texto, cada llamada, cada mensaje de redes sociales porque la documentación sería crucial si Carson violaba la orden. Luego me dio consejos prácticos de seguridad que hicieron que todo se sintiera más real y aterrador. Dijo que debía cambiar mis rutinas diarias para que Carson no pudiera predecir dónde estaría. Que siempre debía estar atenta a mi entorno, especialmente en los estacionamientos y al entrar a mi apartamento, y que debía confiar en mi instinto si algo se sentía mal. La forma en que Gregory habló de ello dejó claro que había visto situaciones como la mía antes, y que algunas de ellas habían terminado mal. Yo le agradecí su tiempo y salí de la estación sintiendo que tenía un plan, aunque no fuera la justicia que deseaba. Maya me esperaba en su coche, y cuando subí, me preguntó inmediatamente qué había pasado. Le expliqué lo de la orden de alejamiento y me dijo que deberíamos ir a presentar los papeles de inmediato antes de que me diera miedo. Esa tarde fuimos al juzgado y rellenamos la solicitud de orden de alejamiento temporal en una ventanilla donde un empleado con aspecto cansado tramitaba casos domésticos. Adjunté copias impresas de todo lo de la investigación de Tanner, capturas de pantalla de los mensajes de Carson, la foto del anuario que Elaine envió y una declaración escrita del verdadero Rodney, confirmando que no estuvo en la boda.
El empleado revisó la pila de papeles y me dijo que habría una audiencia en unas 2 semanas donde un juez decidiría si concedía una orden más larga. Explicó que la orden temporal estaría en vigor hasta entonces, pero que Carson sería notificado formalmente, lo que podría hacerlo enfadarse. Mia me apretó la mano mientras el empleado sellaba los formularios, y yo intenté no pensar en lo que Carson haría cuando se enterara. Después tomamos un café, y Maya me hizo prometerle que la llamaría si pasaba algo raro. Luego, me llevó a casa porque estaba demasiado temblorosa para conducir. Esa noche, me estaba preparando para acostarme cuando mi teléfono sonó con el número de Carson. Lo miré vibrando en mi mesita de noche y no contesté, dejándolo ir al buzón de voz mientras mi corazón latía. Un minuto después, la notificación de buzón de voz, toda apareció, y casi lo borro sin escucharlo, pero recordé que Gregory dijo que documentara todo. Puse el teléfono en altavoz y reproduje el mensaje. La voz de Carson sonaba dolida y confundida, preguntando por qué lo evitaba y diciendo que pensaba que teníamos algo especial. Dijo que no entendía qué había cambiado y que solo quería hablar las cosas como adultos. Su tono era tan convincente y herido que por un segundo me sentí culpable, como si quizás estuviera exagerando todo. Luego recordé la foto del anuario que mostraba a una persona completamente diferente, el historial criminal que Tanner encontró, la orden de alejamiento de su ex describiendo exactamente el mismo comportamiento, y me sentí enferma de haber estado a punto de caer de nuevo en su juego. Guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a la dirección de correo electrónico del detective Gregory, como me había dicho. A la mañana siguiente, Gregory respondió, confirmando que el patrón de Carson de ignorar mi silencio y seguir contactándome apoyaría la solicitud de orden de alejamiento. Dijo que cada mensaje Carson envió en realidad estaba ayudando a mi caso, aunque se sentía invasivo y aterrador. Saber que Carson estaba básicamente construyendo pruebas contra sí mismo con cada mensaje de texto me hizo sentir un poco menos impotente, aunque todavía saltaba cada vez que mi teléfono vibraba con una nueva notificación. Estaba tratando de concentrarme en los correos electrónicos del trabajo cuando Elaine llamó 2 días después. Casi no contesté, pero sabía que seguiría llamando, así que lo hice. Me preguntó si ya había superado mi drama con un tono desenfadado, como si yo hubiera estado molesta por nada. Luego dijo que mamá estaba preguntando por qué no iba a las cenas familiares. Algo dentro de mí se rompió al escucharla actuar como si todo esto fuera una pequeña molestia que yo estaba causando. Le dije claramente que me había preparado para ser humillada en su boda, que su cruel plan creó la oportunidad exacta que Carson necesitaba para engañarme, y que ya no iba a fingir que todo estaba bien, solo para que las reuniones familiares fueran cómodas para ella. Elaine inmediatamente se puso a la defensiva, diciendo que no tenía idea de que Carson fingiría ser Rodney y que no podía culparla por sus decisiones. Sentí que se me apretaba la mandíbula porque técnicamente tenía razón en que no sabía nada de Carson específicamente, pero no entendió en absoluto que su crueldad habilitó toda la situación. Le dije que necesitaba espacio de ella y que no iba a discutirlo más en ese momento. Empezó a decir algo sobre que yo era dramática, pero colgué antes de que pudiera hacerme sentir culpable para echarme atrás, como siempre hacía. Me temblaban las manos después de terminar la llamada porque nunca le había plantado cara a Elaine así. Maya vino esa noche, y le conté la conversación mientras cenábamos comida para llevar en mi sofá. Señaló que nunca había establecido límites reales con Elaine en toda mi vida, y que lo que hice fue en realidad un progreso, aunque se sintiera incómodo y aterrador. Hablamos de cómo mi patrón de toda la vida de mantener la paz en mi familia me había hecho vulnerable a la manipulación de Carson, porque estaba tan acostumbrada a ignorar las señales de alarma para mantener las relaciones. Maya dijo que aprender a reconocer cuando alguien me estaba tratando mal y realmente hacer algo al respecto era una habilidad que me habían impedido desarrollar. Durante la semana siguiente, los mensajes de Carson cambiaron de tono, de confuso y dolido a ligeramente más agresivo. Envió mensajes de texto preguntando por qué estaba jugando con él y diciendo que merecía una explicación por mi comportamiento. No respondí a ninguno de ellos, pero los guardé cada uno. Y el cambio de tono confirmó exactamente lo que el detective Gregory me había advertido. Hombres como Carson escalaban cuando perdían el control de una situación, y Carson claramente se estaba frustrando de que sus tácticas habituales no funcionaran. Cada mensaje se sentía un poco más exigente y un poco menos amistoso. Luego Tanner llamó con nueva información que había encontrado rastreando registros de servicios públicos hasta la dirección actual de Carson. Dijo que Carson estaba en libertad condicional por la anterior condena por fraude, lo que significaba que cualquier nuevo delito. El comportamiento podría resultar en tiempo real en la cárcel. Sentí un aumento de esperanza al escuchar eso porque parecía un apalancamiento real. Pero cuando se lo mencioné al detective Gregory, me advirtió que no confrontara a Carson directamente con la información.
Dijo que eso podría verse como una amenaza y podría dañar mi caso de orden de alejamiento. El día antes de la audiencia, Carson envió un mensaje que me heló la sangre. Dijo que sabía que lo había estado investigando y que debía tener cuidado al hacer acusaciones que no podía probar. La amenaza era clara, aunque no dijo nada explícitamente violento. Inmediatamente hice una captura de pantalla del mensaje con manos temblorosas y lo reenvié tanto al detective Gregory como al abogado que Tanner me había recomendado para una consulta. El abogado respondió en menos de una hora diciendo que este mensaje fortalecía significativamente mi caso y que debía llevar copias impresas a la audiencia de mañana. Apenas dormí esa noche sabiendo que tendría que enfrentar a Carson en los tribunales al día siguiente. Mañana. Entré al juzgado.com, copias impresas de cada mensaje que Carson había enviado. Mis manos temblaban mientras pasaba por seguridad. La audiencia duró 40 minutos, y el juez concedió la orden de alejamiento sin mucha discusión, después de revisar todas las pruebas que Tanner había reunido. Salir de ese juzgado se sintió como el primer paso real hacia la seguridad. Pero sabía que un documento legal no arreglaría mágicamente el daño que Carson había causado, ni me haría confiar de nuevo en la gente de la noche a la mañana. Maya me recomendó hablar con alguien especializado en este tipo de situaciones, así que, 2 semanas después de la audiencia, empecé a ver a Hintu, una terapeuta cuya página web mencionaba el trauma y el trabajo de límites. La primera sesión se sintió incómoda porque yo seguía restándole importancia a lo sucedido, llamándolo un malentendido o diciendo que no era tan malo comparado con lo que otras personas pasan. Ella me detuvo a mitad de la sesión y me preguntó por qué estaba minimizando algo que claramente violaba mi seguridad y confianza. No tenía una buena respuesta. Durante las siguientes sesiones, me ayudó a ver el patrón entre cómo me había tratado Elaine toda mi vida y por qué no reconocí las señales de alarma de Carson. Había pasado tantos años poniendo excusas a la crueldad de Elaine para mantener la paz. Familiar que mi instinto era ignorar las señales de advertencia y priorizar la comodidad de otras personas sobre mi propia seguridad. Justinta dijo que esto no era un defecto de carácter. Era un comportamiento aprendido de crecer en una familia donde hablar sobre el maltrato me hacía ser etiquetada como sensible o dramática. En nuestra tercera sesión, le conté a Justinta momentos específicos. Elaine me había humillado de pequeña y como siempre lo había ignorado como una rivalidad entre hermanos, o que ella era solo competitiva. Me preguntó qué pensaría si una amiga le describiera que su hermana la trataba así, y me di cuenta inmediatamente de que les diría que era cruel e inaceptable. De alguna manera nunca había aplicado ese mismo estándar a mis propias experiencias. Justinta me dio herramientas prácticas para reconocer las tácticas de manipulación, como notar cuando alguien te hace sentir responsable de sus emociones o cuando reescriben la historia para hacerte dudar de tu memoria. También me enseñó a establecer límites sin sentirme culpable, lo que se sintió como aprender un idioma que debería haber conocido toda mi vida. El trabajo fue incómodo porque significó reconocer cuánto había tolerado y cómo eso me hacía vulnerable a alguien como Carson. El costo financiero de todo se hizo sentir con fuerza alrededor de la 5ª semana. Entre los honorarios del investigador de Tanner, la consulta legal, nuevas cerraduras y una cámara de seguridad para mi apartamento, y las sesiones de terapia en curso.terapia, me había quedado sin la mayor parte de mis ahorros. Acepté todos los turnos extra que mi gerente me ofrecía y empecé a hacer trabajos adicionales los fines de semana, solo para cubrir lo básico. Maya notó que me veía agotada y se ofreció a prestarme dinero, pero la rechacé aunque lo agradecí. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía manejar esto de forma independiente, sin depender de que alguien me rescatara. El estrés de trabajar 60 horas a la semana, mientras procesaba el trauma, me hacía sentir que estaba funcionando con las reservas. Pero rendirme no era una opción. Preparaba comida barata los domingos. Cancelé mis suscripciones de streaming y dejé de comprar café fuera. Cada dólar importaba mientras reconstruía mi sentido de seguridad desde cero. Alrededor de la 7ª semana, algunas personas de la boda empezaron a contactarme preguntando qué había pasado realmente con Carson. Me había mantenido alejada de las redes sociales en su mayoría, pero al parecer Carson había estado publicando cosas vagas sobre exnovias locas y cómo algunas personas no pueden manejar una conexión genuina. Una dama de honor que apenas conocía me envió un largo mensaje preguntando por mi versión de la historia porque había escuchado versiones contradictorias. Me di cuenta de que Carson estaba difundiendo su propia contranarrativa para hacerme parecer inestable o vengativa. Les escribí una breve explicación factual a las personas en las que realmente confiaba, diciendo que Carson había mentido sobre su identidad y que había obtenido una orden de alejamiento después de descubrir sus antecedentes penales. No entré en detalles sobre la manipulación o la violación que sentí, simplemente me até a los hechos que podían ser verificados. Con todos los demás, lo dejé pasar.
Algunas personas creerían la versión de Carson sin importar lo que yo dijera, y tratar de controlar la narrativa con conocidos que nunca volvería a ver no valía mi energía. Dolía saber que la gente pensaba que yo era el problema, pero Hinta me recordó que la gente que importaba confiaría en mí, y que la gente que no me conocía lo suficientemente bien como para darme el beneficio de la duda, no valía la pena preocuparse por ella. 3 meses después de la orden de alejamiento, el detective Gregory llamó con noticias que lo cambiaron todo. Carson había violado su libertad condicional al contactar a una de sus víctimas anteriores a través de una cuenta falsa de redes sociales, y la mujer lo había denunciado inmediatamente a la policía con capturas de pantalla. Su oficial de libertad condicional presentó un informe de violación, y el juez revocó su libertad condicional, resultando en una sentencia de 4 meses de cárcel. Gregory explicó que esto eliminaba la amenaza inmediata para mí y creaba un patrón documentado que seguiría a Carson si intentaba algo similar en el futuro. Saber que Carson realmente estaba enfrentando consecuencias se sintió surrealista después de meses de sentir que el punto del sistema no podía protegerme realmente. Gregory dijo que el tiempo de cárcel no era largo, pero que enviaba un mensaje claro de que el comportamiento de Carson tenía repercusiones reales y que la violación en su expediente facilitaría la aplicación de cualquier futura orden de alejamiento. Le agradecí a Gregory por mantenerme informada y por tomar la situación en serio desde el principio, cuando yo había sentido que estaba exagerando todo. 6 meses después de la boda, hice un balance de cómo estaban las cosas. Mi apartamento tenía un nuevo sistema de seguridad con cámaras que cubrían la entrada y una cerradura inteligente que podía monitorear desde mi teléfono. La orden de alejamiento seguía activa sin violaciones desde el encarcelamiento de Carson, y había aprendido a dejar de saltar cada vez que recibía una notificación. La terapia con Justinta me estaba enseñando a confiar en mis instintos, en lugar de anularlos para mantener cómodas a otras personas. Aunque a veces todavía me sorprendía minimizando las cosas. Mi relación con Elaine se mantuvo distante con límites claros que había establecido sobre no asistir a eventos familiares donde ella se victimizaba por nuestro arreglo. Mamá seguía intentando arreglar las cosas, pero yo había dejado de explicarme y simplemente repetía que necesitaba espacio. Todavía tenía momentos de ansiedad sobre las citas, y si alguna vez volvería a confiar lo suficiente en alguien como para ser vulnerable de nuevo. A veces veía a un tipo alto con el pelo oscuro y mi corazón se aceleraba antes de darme cuenta de que no era Carson. La situación no se resolvió perfectamente con Carson totalmente. Castigado o mi familia entendiendo mágicamente lo que yo pasó. Pero había construido medidas de seguridad reales y estaba haciendo el trabajo continuo para sanar, lo que se sintió como el resultado más honesto que podía pedir. Ya no ignoraba las señales de alarma ni sacrificaba mi seguridad para mantener la paz. Y ese cambio por sí solo hizo que todo valiera la pena.